con todos los acentos. Orlando Pérez, bienvenido a Comunicar con todos los acentos y gracias por atenderme. Gracias por invitarme y encantado de hablar contigo. Gracias. Bueno, esta será una conversación que girará en torno a la comunicación. Una conversación que ya habíamos tenido en 2013, cuando en Ecuador se entró en vigor la Ley Orgánica de Comunicación. Esa ley que en diciembre, creo, hace poco, a esa ley se le aplicaron unos 90 cambios, si no me equivoco. En una parte me gustaba mucho en la que decía que todas las personas tienen derecho a que la información de relevancia pública que reciben a través de los medios de comunicación sea verificada, contrastada, precisa y contextualizada. Entonces, Orlando, ahora que ya no habrá ni sanciones para nadie, ¿en qué queda todo esto? Bueno, lo que pasa es que hace más de un año, cerca de 2 años prácticamente, desde que llega al gobierno Lenín Moreno, prácticamente la ley de comunicación ha estado muerta, es decir, no ha sido aplicada, no se han ejercido los derechos y al contrario han habido algunas, digamos, omisiones, algunos pecadillos, para decirlo de esta manera, de parte de algunos medios de comunicación. Lo que tú acabas de mencionar, por ejemplo, ya no se exige ni derecho a la réplica. Cualquier persona dice cualquier cosa, me ha pasado a mí, le ha pasado a otras personas que pides derecho a la réplica y se pueden pasar semanas y no pasaba absolutamente nada. De hecho, igualmente la Superintendencia de Comunicación fue prácticamente anulada. El superintendente fue enjuiciado políticamente en un proceso que no tenía ningún sentido. No se lo sancionó por lo que hizo, sino por lo que no hizo y que era no violar la ley. O sea, él no viola la ley, pero bueno, 10,000 cosas más. Es decir, más de un año, casi 2 años que no teníamos vigencia, no teníamos actuación de las autoridades competentes sobre eso. Y por otro lado, asimismo, ha habido una voraz actuación de los medios de comunicación en contra de la ley, en contra de la Superintendencia de Comunicación, para deslegitimarla, hacer prácticamente un linchamiento mediático y con esa manera también, de cierta manera púdica, diría yo, desconocer la legislación ecuatoriana, bajo el prurito de que ellos consideran de que no debe haber ley, y eso ha estado así. Y en tercer lugar diría que eso no ocurrió porque los medios sean muy poderosos o porque las instituciones no funcionaban, sino porque ya hubo una predisposición y después una disposición gubernamental de que, como aquí regía la libertad de expresión, evidentemente una libertad sin norma no es libertad, según ellos. Entonces, prácticamente estaba upado todo este proceso desde el gobierno, desde las autoridades, desde el presidente Lenín Moreno. Y todo terminó, como tú mencionabas, en diciembre pasado, cuando la Asamblea Nacional votó un montón de reformas que prácticamente hacen que la ley quede en un esqueleto, sin mucho músculo, sin institucionalidad, sin referencias jurídicas para poder ejercer los derechos de comunicación de la gente. Y además la sociedad misma corre peligro porque de hecho se ven titulares machistas, burlones, denigrantes hacia la mujer. O sea, no es un juego esto, es bastante peligroso para la sociedad que no haya unas reglas de comunicación éticas. Claro, porque además, como tú mencionas, por ejemplo, hace muy poco hubo un titular que prueba lastimosamente eso. Había un titular que decía 20 puñaladas de amor para destacar una noticia de un femicida que asesina a su pareja con 20 puñaladas y el diario Extra, que en otra ocasión no se habría atrevido porque la ley estaba vigente y había autoridades que la hacían respetar, no se habría atrevido a poner un titular de esa manera, que en esta época al menos, cuando se lucha por los derechos de la mujer, porque se denuncia cotidianamente la violencia contra la mujer, un titular así lo que hace más bien es naturalizar el femicidio con este tipo de expresiones que de alguna u otra manera le dan al periódico la garantía de que se pueda seguir matando, porque como se mata por amor, pues sigamos matando nomás. Ya, peligrosísimo. Bueno, Orlando, una de las claves para tener el poder político, ¿me escuchas? Sí, perfectamente, sí. Bueno, una de las claves para obtener un secreto, para obtener el poder político, es el control sobre los medios de comunicación. ¿Tú estás de acuerdo con esto?
Claro, lo que pasa es que evidentemente ahora como se ha politizado la prensa, los medios, los canales y al mismo tiempo los canales y los medios, la prensa en general se han politizado al extremo porque todo pasa por el filtro de los medios para que se produzca el relato de la realidad, evidentemente es un poder. ¿Y quién llega a la presidencia de la República? ¿Quién llega a la presidencia de la Asamblea, a una alcaldía? Si no cuenta con un poder mediático, sea privado, sea público, prácticamente podrá ser anulado y ha pasado ya. Países como por ejemplo Brasil, donde sin tener el poder mediático, tranquilamente pueden meterle preso a alguien como Lula, mantenerlo en la cárcel, justificar bajo sus argumentos y bajo su relato de que cometió un delito y en la práctica queda en indefensión. Por lo tanto, este momento ya no es exagerado decirlo, tampoco es una apelación tremendista el decir que si no se tiene poder mediático, el poder político y el poder económico no existen. Ese poder no lo tenía Rafael Correa cuando estaba en el gobierno. Bueno, el caso de Rafael Correa, como el de Evo Morales, por ejemplo, y en su momento también lo pasaba con Chávez, estaba también dado por otro factor aparte de ese, que era el liderazgo, era su credibilidad, era su presencia, porque más allá de lo que dijeran los medios, él se dirigía directamente, o ellos se dirigían directamente a sus audiencias y tenían los medios públicos para hacer el contraste de lo que señalaban los medios privados. Por ejemplo, a Evo Morales le dieron un hijo, los medios de comunicación, y nunca existió el hijo. Pero por varias semanas pasó la noticia diciendo que Evo Morales tenía un hijo en una mujer que le denunció, etcétera. Hasta cuando se supo la verdad, se hicieron las pruebas, ya había pasado en la mente de la gente el hecho de que se ese delito. Por tanto, con ellos ni lo desmienten categóricamente, como sin embargo son muy firmes en contar mentiras. Después no las van a desmentir. Exactamente. Lo que pasa es que ahí hay un método o una metodología. Lanzan la mentira, lanzan la difamación, te injurian, te muestran supuestos documentos, supuestas evidencias y después ya quedas marcado y cuando tú quieres reaccionar a eso ya es muy tarde, ya la gente ha quedado con la primera idea y eso me ha pasado a mí, le ha pasado a mucha gente y eso prácticamente anula cualquier posibilidad de respeto, de garantías, de derechos para poder ejercer tu juicio adecuado, si es que llega a darse el caso. Y el caso terrible, por ejemplo, es el caso de Rafael Correa, que está acusado de ser el actor intelectual de un secuestro en Colombia, donde un juicio ya en Colombia fue desarrollado y el caso está cerrado, pero aquí se lo abrió y él está prácticamente involucrado en un delito que fue desarrollado en los medios de comunicación. Yeah. De hecho, parece también que, bueno, actualmente es como si los jueces tuviesen una línea directa con los periódicos. Me refiero al Telégrafo, que además tú fuiste director en sus tiempos. Como en el caso Balda, el titular en la portada del periódico que ya estaba preparado antes de que se conociera la sentencia. ¿Cómo crees que puede suceder esto? Técnicamente, como director de un periódico, a ver, ¿se preparan diversos titulares? Puede ser. ¿O ahí hubo una línea directa? O sea, los jueces están usando los medios de comunicación para hacer más daño. El caso concreto del diario Público, el Telégrafo, que ya de público tiene casi nada, evidentemente ha jugado un rol nefasto dentro de la democracia, dentro del rol del espacio mediático ecuatoriano en particular, porque ha hecho una serie de afirmaciones de orden oficialista sin responsabilizarse incluso de las consecuencias de aquello. Cuando ocurre la vinculación de Rafael Correa en un proceso del que ya sabemos que está forjado desde cualquier punto de vista, el diario Telégrafo tenía lista la portada con la decisión de la jueza. Y alguien desde adentro filtró la portada, porque no había otra más. Alguien se cuenta, no había otra. Ah, ok. No había otra, eso es lo que estaba aprobado, porque si hubiese tenido otra, lo hubiesen mostrado y prácticamente pasaron 4 horas hasta que montaron otra portada para decir que se tenían 2 listas, una diciendo que no se lo vinculaba a Correa y otra que sí se lo vinculaba, pero en la práctica todos saben eso. Y de hecho, el otro día no salieron ni con ninguna de las dos, porque fue tanto el escándalo, fue tal la denuncia, que tuvieron que montar otra donde decía Lenín Moreno recorre las instalaciones de un hospital.
y abajo en pequeñito pasaron el nada. Yo creo que este tipo de prácticas demuestran que el poder político, cuando usurpa la independencia, usurpa el poder que tiene un medio de comunicación para trabajar con independencia, con absoluta libertad editorial, prácticamente se anula la verdad. Cuando yo fui director del Telégrafo, muchos de los ministros de Rafael Correa en algún momento quisieron incidir en la postura editorial y a veces, uno que otro, no más de dos, también en los titulares, y yo me negué rotundamente a eso. Yo no acepté ningún tipo de presión y yo puedo asegurar que jamás, nunca me llamó Rafael Correa o uno de sus delegados a decirme cómo debía titular o cómo debía sacar una portada o una nota. Eso no ocurrió jamás. Ahora es evidente, ahora es muy claro cómo se hace todo eso. Y sin embargo, en esa época yo tenía esas disputas y quizás a veces grados de tensión con las autoridades, no solamente del gobierno, sino de otras, y jamás yo tuve temor o algo por el estilo para seguir adelante con mi trabajo. Ahora, prácticamente el director del diario, la subdirectora, hacen apología del gobierno en las editoriales, en las cuentas de redes sociales, etcétera, etcétera. Y eso prácticamente lo pueden hacer porque no hay nadie que les haga el contraste, salvo, como digo ya, algunas cuentas de redes sociales que de alguna u otra manera también hacen esa tarea de contraste. Pero los grandes medios no. Y el Ecuador tenía medios públicos, unos medios incautados, y ahora todos están bajo el poder del gobierno. Y yo digo que es aburrida ver la prensa del Ecuador hoy día, porque lo mismo que dice el Comercio, lo que dice el diario El Universo, lo dice el Telégrafo, lo dice Ecuavisa, lo dice TC Televisión. Entonces, ¿para qué necesito ver todos si con ver a uno me basta? Ya. Bueno, y lo peor de todo es que incluso periódicos oficiales, o sea, publican noticias falsas, completamente falsas. ¿Me equivoco? O sea, no son cosas que salen en la web, son en periódicos imprimidos, uno ve una noticia completamente falsa o a medias. Claro, y eso, por ejemplo, a mí me parece que es terrible porque entra en ese fenómeno mundial que son las fake news. A mí me parece que Ecuador no está ajeno a eso. De una u otra manera también hay unas fake news que se instauran como grandes verdades y después es muy difícil desmontarla. Por ejemplo, hace pocos días atrás, el presidente de la República dijo que un informe de la ONU demostraba que hubo sobreprecio en 5 grandes proyectos hidroeléctricos o grandes proyectos estratégicos desarrollados en el gobierno de Rafael Correa. La ONU jamás hizo ese informe, la ONU jamás elaboró ese informe y todos los medios de comunicación titularon por ahí, según informe de la ONU, según la ONU, etcétera, etcétera. Hasta cuando ya se pudo demostrar por las mismas autoridades de las Naciones Unidas de acá del Ecuador, corrigieron muy levemente, pero nunca dijeron pedimos mil disculpas por lo ocurrido. Después de eso, da una rueda de prensa las autoridades vinculadas con este tema y la Secretaría de Comunicación emite un boletín de prensa donde dice 650 millones de dólares tendrán que erogarse del Estado para terminar las obras inconclusas. Todos los medios de comunicación titularon 650 millones de dólares más. Es decir, si tú copias el boletín y lo pones en la portada, en los portales de comunicación de los medios de medios privados y públicos, es la misma. No hay cambio absoluto. No hay ninguna variación. Y ahí había cosas como, por ejemplo, que el sobreprecio del que hablaban no era sobreprecio. No tenía nada que ver con sobreprecio, sino con otro tipo de obras que se tenían que hacer para complementar las obras. No quiero entrar en los detalles técnicos, pero en la práctica, cuando hablamos de falsedades, de fake news, hablamos de cosas muy concretas. No estamos inventándonos de que alguien opinó sobre eso, de que alguien considera que eso no es así. No es que tú y yo pensamos que tal cosa no me gusta. No, aquí son datos fácticos, hechos y cifras que se están trastocando con nombres, con cifras, para constituir una sola matriz. Es decir, todo lo pasado fue malo y todo lo que estamos haciendo ahora es limpiando los males del pasado. Ya, y aquí déjame también decir que, bueno, la gente se lo cree. La mayoría de la gente no sé si se lo cree. Bueno, a ver, déjame, vamos a filosofar un poquito sobre este tema, ya voy a abusar de tu tiempo, sobre el trabajo periodístico. ¿Puede haber algún tipo de responsabilidad por parte del periodismo en la falta de formación que tiene la gente, digamos, en la cultura general? Me explico.
Si muchas personas creen que es normal que alguien permanezca en prisión preventiva sin pruebas, si creen que es normal juzgar a alguien solo basándose en una denuncia antes de que sea probada su efectiva culpabilidad. A ver, no podemos ver de ingeniería nuclear, pero sí podemos entender las bases elementales de las leyes, conocer tanto nuestros deberes ante la ley como nuestros derechos. Sin embargo, escucho mucha gente, de verdad, leo continuamente esto, se repiten además como loros, que no se preocupa de que alguien tenga que demostrar su propia inocencia cuando en realidad lo que hay que demostrar tajantemente es la culpabilidad de alguien antes de ser juzgado, ¿no? Y ahí viene lo que quería preguntarte. ¿El periodismo es responsable de la falta de información y de formación en el ámbito social, en la vida de todos los días, en lo que yo llamo la cultura general? ¿Podríamos pensar en un periodismo más pormenorizado en lugar de lanzar simplemente noticias cada vez más breves y simplistas? Perdona, fui muy larga, pero no sé si quieres... No importa. No sé a dónde quiero llegar. Mira, yo creo que hay un deterioro enorme de la calidad del periodismo. Hay un deterioro de la formación en los periodistas, pero también hay un deterioro que viene de alguna manera vinculado a una intencionalidad política en lo que hacen los periodistas y en lo que hacen los medios de comunicación. Si yo quisiera tener un medio de comunicación bastante responsable o bastante eficiente en lo que estoy planteando, no me voy a casar con una tesis o con la otra. Creo buscar el lado más adecuado. Y de hecho me parece que hay medios exitosos en el mundo en general que trabajando de alguna manera responsable, con dificultades, siguen adelante, siguen desarrollándose. En el caso ecuatoriano, tú has mencionado o has insinuado 2 o 3 temas por ahí. Por ejemplo, la detención de Jorge Glass. Él está preso. Está sentenciado a 6 años por asociación ilícita. Y el diario El Telégrafo tuvo la osadía, en algún momento borraron de la página web, creo que queda en alguna parte del impreso, en el decir que Glass se había beneficiado del 1% de los 13 millones que supuestamente se habían robado. Entonces no era que se robó 13, se robó el 1%, si es que eso es cierto. Yeah. Y el 1% de 13 millones, digamos que es 1.300.000 o algo por si no sé, ahorita no me saben las cuentas. Es decir, esa fue una primera mentira. La segunda fue que él fue juzgado con un código que ya no estaba vigente a la hora de la que supuestamente se cometieron los delitos. Y eso fue para evitar que con el nuevo código él sea sentenciado con una pena máxima de 5 años y por lo tanto, en las condiciones que estaba el caso, él podía cumplir la prisión en su casa. Entonces, para que no ocurriera eso, le juzgaron con un código ya derogado. Eso la prensa no lo ha dicho, salvo algunos actores políticos y alguno que otro analista que ha sido mucho más responsable y lo ha dicho. Entonces, ¿qué pasa aquí? Los periodistas, más allá de los afectos o desafectos, tenían que contar esa verdad, que fue juzgado con un código derogado, que no es cierto que él se ha robado toda la plata del mundo y que al contrario, de lo que se le acusa es de asociación ilícita, pero no de peculado, que sería el delito por el que sería juzgado. No le han probado, no está demostrado en dónde está la plata que supuestamente se robó, porque eso debe estar en alguna parte. Y sin embargo siguen acusando y se ha creado. Entonces ahí viene la parte que a ti te preocupa y me imagino que le preocupa a todo el mundo. Estas informaciones lo que hacen es construir una verdad que mañana, cuando pase la esposa, el hijo, el hermano de Jorge Glass, le van a decir, ahí va la esposa, el hijo o el hermano del delincuente, del que robó la plata. Y si él sale en libertad, también tendrá una dificultad enorme, porque estará señalado como ladrón. Y eso creo que no es justo. Eso te digo, le ha pasado a él, me pasó a mí en lo particular, me acusaron de un delito que yo no cometí, y evidentemente en las redes sociales de eso se evidencia todos los días. Siguen pensando que yo hice esto, que hice el otro, y evidentemente eso no ocurrió. Por lo tanto, esta irresponsabilidad de los medios de comunicación y esta incapacidad de los periodistas de asumir un rol mucho más profesional, mucho más ético, nos pone a pensar que en estos momentos, creería yo que es el peor momento para el periodismo, y no lo digo yo, lo dice desde mandatarios, analistas, académicos, especialistas en el tema, es el peor momento porque te pasa a ti, me pasa a mí, que cuando lees algo ya sospechas de que eso es cierto. Cuando ya ves desde un medio de comunicación una información, dices, seguramente esto no es tan cierto. Te entra la duda. Claro, eso pasa también porque las sociedades no están bien formadas,
las sociedades no están bien informadas y obviamente cuando viene algo de pronto y todo el mundo lo comenta, se cree y no tiene la prolijidad de confirmar eso. De hecho, algunas personas retuitean, distribuyen, reparten información que no está confirmada. Entonces, eso me parece terrible. Eso pasa en la sociedad y es culpa de los periodistas también. Sí, somos responsables, creo yo. Es una profesión muy noble que estamos destrozando. Ya estamos considerados peor que los políticos. Sí, yo creo que sí, así es. Bueno, Rafael Correa dijo en una ocasión que el nuevo opio de nuestro pueblo se llama prensa. Imagínate cómo estamos. ¿Cómo podemos, Orlando, desintoxicarnos o evitar el atontamiento producido por los medios? ¿Qué nos aconsejas? Mira, yo creo que una es el trabajo de formación de los periodistas, que evidentemente lo tienen que hacer no solamente para ser periodistas y sacar un título, sino que es un trabajo de toda la vida. Tú y yo nos hemos conocido, sabemos que estamos preocupados, pero todo el tiempo estamos informándonos, buscando mejor información, capacitándonos en las cosas que no sabemos. Si no fuimos nativos digitales, nos tratamos de adaptar a las nuevas condiciones, buscamos herramientas de trabajo. Pero sobre todo me parece que un elemento clave y fundamental es tener un manto ético todo el tiempo. Es decir, yo no puedo mentir, yo no puedo tergiversar, yo no puedo trastocar una realidad a partir de un interés político y de ese modo anular la posibilidad de conocer o entender la realidad. La segunda parte que a mí sí me parece que está pasando, y esto creo que es un fenómeno que poco a poco está ocurriendo, es que los periodistas somos menos indispensables para conocer la verdad. Porque ahora ya no hacen falta periodistas para informar. Un científico puede tener su blog, informa adecuadamente. Un deportista puede tener su blog, un artista puede tener incluso su propio medio de comunicación y nos informa lo que cree, siente y produce con responsabilidad según su función. Incluso los políticos tienen sus propias páginas web, etc. Entonces, prácticamente los periodistas somos desechables en este momento porque aparte de que la tecnología ayuda, la gente prefiere tener la fuente directa, la fuente de primera mano. Y eso creo que nos está dando también algunas señales a nosotros para saber que si no hacemos bien nuestro trabajo, seremos desechables para la gente. Y un tercer elemento que sí me parece clave es que todo este desarrollo de la inteligencia emocional, toda esta tendencia de la infotecnología, va a desaparecernos si no cambiamos nuestras conductas. Es decir, yo no puedo creer, de hecho hay libros ahorita que se manejan, que yo no puedo creer que mañana haya locutores robots o que mañana haya robots que producen las noticias a partir de la suma de algunos elementos. Entonces, prácticamente estamos siendo reemplazados porque en la práctica real de la vida diaria, nosotros somos desechables. Y eso me parece que nos obliga a, sobre todo, a trabajar más con un pensamiento y con una deontología que nos garantice, primero, nuestra sobrevivencia como periodistas de oficio, y segundo, para garantizarle a la gente que nosotros somos necesarios para la sociedad como oficio. Así como la gente acude a un médico porque sabe que es el único que le salva, así tiene que ser con los periodistas, porque si mañana la gente puede hacer su medio de comunicación, pues ¿para qué necesita el periodista? Entonces me parece que por ahora, así hablando, digamos que a la ligera, esos son los retos principales y las obligaciones que tenemos. Ya. Bueno, Orlando, ya te voy a dejar tranquilo a tu trabajo, pero quiero saber dónde podemos seguirte, además de en Telesur. ¿Ya no escribes? Bueno, ahora, en Telesur tengo 2 programas, de lunes en clave política, que es en la noche de acá de América Latina, y en clave mediática, que es en la mañana. El primero es de una lógica tradicional de entrevistas y el segundo más bien es lo que estamos conversando, de análisis de medios. Hago críticas sobre los medios, las portadas, los portales, y de alguna manera se resignifica o se critica lo que pasa. Y también escribo para algunos portales de comunicación, Ruta Crítica, a veces produzco materiales para la revista Proceso de México también, y otros cuando me piden oportunamente, Nodal de Buenos Aires, etcétera, etcétera. Y ustedes también, que de vez en cuando pueden pedirme, encantado la vida, estoy a su disposición. Muchísimas gracias. ¿Qué te parece las noticias en las redes sociales? ¿Cómo lo llevas eso? Yo no entro mucho, yo entro para poner un tweet, pero no me quedo mucho en las redes sociales porque aparte de que crean un cierto grado de adicción, de ansiedad, además en algunos casos, eso es terrible. Yo creo que el gran éxito de las redes sociales es que lograron explotar tu atención, es decir, captura tu atención por
20 minutos, 30 minutos. Yo me levantaba normalmente para leer, para oír música, etcétera, y lo primero que en un tiempo hacía, hasta que ya me curé, es encender el celular y ver qué pasaba en las redes sociales, y sin darme cuenta ya eran las 9 de la mañana y no sentía ni hambre, no sentía que me había movido del puesto donde estaba, en horizontal o sentado. Eso es una cosa impresionante, que te agarras el celular y te puedes pasar 40 minutos, 50 minutos, una hora y no te mueves. Después te das cuenta que estás prácticamente congelada la pierna en la misma postura. Entonces, porque tienes el mundo a disposición y el mundo es grande. Entonces, sí, la otra cosa que me parece terrible de las redes sociales y que creo que hay que tener anticuerpos para eso, es que te alejan de los que tienes cerca y te acercan de los que tienes lejos. Y eso, por supuesto, que en algunos casos ayuda. Me puedo conectar contigo todo el tiempo, en tiempo real, si estás en Italia, si estás en España. Pero cuando estoy al lado con mi pareja, con mi hija, con mi papá, mi mamá, prácticamente estoy en otro mundo. Y a veces me ha pasado que estando rodeado de la familia, estoy conectado con medio mundo, pero menos con ellos que están a mi lado. Y eso me parece terrible. De todas maneras, claro, es una herramienta, hay que dosificarla, hay que tenerla a la mano, y creo que poco a poco, además, maduraremos como sociedad, como cultura, para entender que eso nos está haciendo daño, y de alguna manera habrá que ponerle filtros. De hecho, ya hay métodos en los que, por ejemplo, familias que dicen que para entrar a la reunión familiar, los teléfonos quedan en el recibidor de la casa y nadie toca. Y resulta que es la reunión más importante que han tenido en los últimos meses. Sí, porque además no pasa nada si nos desconectamos, pero bueno. Así es. Nada, es una fase de transición. Aprenderemos a convivir sin deshumanizarnos, seguro. Yo confío mucho en el ser humano, a pesar de todo. Bueno, sí. Orlando, ya te dejo, pero quería terminar. Dime un titular que te gustaría encontrar en la prensa durante este año que acabamos de estrenar. Ya no te digo mañana, pero algo que desearías leer, aparecer así una mañana con este titular. Creo que el titular es: la corrupción no es la responsable de los problemas sociales y económicos de nuestros pueblos. Hay otros problemas más hondos que la corrupción. Bueno, Orlando, pues yo te deseo que se cumpla este deseo. Te agradezco muchísimo tu tiempo y, de verdad, hablar contigo siempre es muy, muy instructivo. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Ojalá nos veamos pronto. Un abrazo. Cuídate. Ojalá. Hasta pronto. Comunicar con todos los acentos.